Y vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Lo vemos joven, obviamente. Queremos que también ustedes lo conozcan a través de Que No Me Pierda. Queremos agradecer que nos acompañe Jean-Pierre Antelo Dabdú esta noche, el nuevo presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Gracias por estar junto a nosotros, Jean-Pierre. Bienvenido. Cecilia, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y antes de empezar a conversar contigo, me gustaría expresar mi solidaridad con la familia del accidente de Sacaba. La verdad que es una pena perder vidas en Bolivia y nos duele, así que expresar mis sinceras condolencias para su familia. Jean-Pierre, comenzamos obviamente esta noche la entrevista y nosotros queremos un poco conocer parte de su biografía. Viene de una familia, de una agencia despachante de aduanas, una de las más importantes del país, obviamente de un linaje empresarial también. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Florida, maestría en Comercio Exterior y Empresa Internacional en la Universidad de Barcelona, España. Tiene una especialidad en entrenador de Incoterms, términos internacionales de comercio. Será presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz desde este año. Comienza esta gestión hasta el 2023, luego de que don Luis Barberí concluyera sus gestiones. En realidad ha estado en 3 gestiones consecutivas, don Luis Barberí, y ahora usted encabeza la Federación de Empresarios. ¿Puedo comenzar preguntándole cuántos años tiene, Jean-Pierre? Claro, Cecilia, tengo 35 años. Empecé muy joven en mi vida institucional a través de una elección en CAINCO, representando a la 5ª categoría de servicio, que representa al 70% de las empresas que son afiliadas a CAINCO. Jean-Pierre, y usted viene de una trayectoria, decíamos nosotros, empresarial, familiar principalmente, ¿no? Correcto, vengo de una familia trabajadora, amante de nuestra tierra, muy respetuosa de nuestra institucionalidad. Empecé, como decía antes, a los 28 años como director suplente en CAINCO en representación bajo la primera gestión de Luis Barberí. Luego acompañé en el directorio de Jorge Arias y terminé mi última gestión como tesorero del actual presidente de CAINCO, Fernando Hurtado. Me formé como administrador de empresa en una universidad en Florida. Luego volví a Bolivia y me especialicé en comercio exterior en la Universidad Católica. Hice una maestría, como decía, en Barcelona, y traje por primera vez el certificado de entrenador de Incoterms, que son los términos de negociación que se manejan al mundo por primera vez en Bolivia. Y luego de eso fui asumiendo bastantes cargos en mi vida institucional. Actualmente vicepresidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de París, sede en Bolivia, director de la Feria Exposición, y la verdad que me acompaña y hoy asumo con gran reto una de las instituciones más importantes del empresariado cruceño, con el respaldo de 23 instituciones y con un directorio joven, bastante profesional y con muchos deseos de hacer una buena gestión. Eso es lo que estamos observando en esta nueva gestión. No vamos a hablar de un cambio generacional completo, porque obviamente siempre se valora un poco la experiencia, pero también es bueno darle paso a las nuevas generaciones, a la juventud que inyecta obviamente también este ímpetu muchas veces en la vida institucional. No es un directorio joven, Jean-Pierre. Correcto, Cecilia. Yo conversaba hoy y decía, hay 2 cosas en el ADN del ser humano: la energía de la juventud y la experiencia de quienes ya tienen un camino recorrido. Siempre soy un fiel creyente que se debe conjugar estas dos formas de trabajar para lograr éxito. Yo he aprendido mucho de los líderes cruceños que han llevado a Santa Cruz al sitial que hoy día estamos, una ciudad productiva, una ciudad emprendedora, que arriesga su patrimonio, que invierte para generar mejores días para nuestra población y obviamente generar mayores empleos. Jean-Pierre, ¿y cuáles son sus metas a la cabeza de la Federación de Empresarios? Primero, hemos prometido trabajo y gestión. Hay 2 puntos y pilares fundamentales en los que debemos trabajar. Uno, sin lugar a duda, la reactivación económica. Pero no tendremos una reactivación económica si no podemos trabajar en que haya vacunación para todos. Usted mismo lo decía, grandes países están cerrando sus fronteras. Nosotros estamos con el riesgo de Brasil a punto de cerrar nuevamente, con grandes cantidades de fallecidos. Entonces debemos trabajar en la salud, debemos trabajar en un mensaje esperanzador para la población y debemos llamar al diálogo a las autoridades de los 3 niveles de Estado, el gobierno central, la gobernación y la alcaldía,
porque todos tenemos que tirar del mismo lado del carro. Lo que queremos es trabajo, lo que queremos es paz, lo que queremos es reconciliación. Entonces, trabajando bajo esos tres pilares, podemos lograr una buena gestión. Jean-Pierre, y en este sentido, ¿cuál va a ser su relacionamiento con el gobierno nacional? Obviamente también gobierno departamental y gobierno municipal, pero con el gobierno nacional, en el entendido de que hay que procurar trabajar todos en conjunto para sacar a Bolivia de esta crisis, la crisis de salud, pero también esta crisis que duele y duele mucho y golpea mucho, que es la crisis económica. Gran parte de la reactivación económica, Cecilia, viene de un trabajo compartido, el gobierno central y el sector privado. Nosotros como directorio, como institución, como federación, estamos abiertos a un diálogo sincero, queremos sentarnos a trabajar. La gente necesita trabajo, necesita salud. Entonces nosotros desde el día 1 nos vamos a sentar a trabajar con los protagonistas, obviamente, del sector privado, que son las 21 instituciones que aglutinan la federación, desde sectores pequeños, medianos y grandes. Todos trabajamos por hacer de esta Santa Cruz pujante, por hacer de esta ciudad empresarial, agroindustrial. Entonces, el mensaje es: necesitamos sentarnos a trabajar. Tenemos el mismo objetivo, efectivamente podemos tener distintas formas de cómo llegar, pero creo que todos queremos lo mismo, un país próspero, que se distribuya riqueza entre todos, que podamos vivir en paz y que tengamos trabajo. Jean-Pierre, usted hace instantes mencionaba algo que es importante y yo lo decía, siempre es bueno la experiencia, pero también está la energía de la juventud. En este nuevo directorio, este directorio joven que ustedes encabeza a partir de esta gestión, ¿cuáles serían los tres ejes básicos o centrales que usted ve y que van a proponer en este diálogo en conjunto con todas las instituciones para que logremos salir cuanto antes de esta crisis económica? Efectivamente, me acompaña un directorio joven y quiero reconocer a las personas que me acompañan en la mesa directiva. Me acompaña Rosario Paz, que está ligada al sector de farmacias y salud, Carlos Cruzfeld, un empresario que conoce mucho de los números, mucho de las finanzas, y Nicolás Maldonado, que está en el tema de energía y surtido. Son personas que conocen las problemáticas económicas de nuestro país, que nos pueden permitir llegar con propuestas directas. Y hay dos ejes. Hay proyectos grandes que han quedado en pausa debido a la pandemia, los que siempre conversamos, Mutún, Rosita, todos estos proyectos de carreteras que necesita el desarrollo de Santa Cruz. Pero necesitamos trabajar también en medidas que puedan afectar de manera inmediata al bolsillo directo de las empresas y del ciudadano. ¿Cómo inyectamos liquidez? ¿Cómo generamos mejores incentivos tributarios? ¿Cómo liberamos las exportaciones? ¿Cómo generamos mayor productividad en nuestras empresas? ¿Cómo tenemos un gran mercado de alimentar el mundo? ¿Cómo podemos hacer mejores uso de la agrotecnología para generar mayor productividad? Hay 21 instituciones que conocen a detalle la problemática del país, pero también saben cuál es el método para salir. Nuestro trabajo es poder converger entre el sector público y el sector privado en una mesa donde podamos encontrarles las soluciones a la economía. Es cuestión de sentarnos y conversar con datos técnicos duros que puedan permitirnos lograr lo que estamos buscando. El año pasado ha sido un año donde hemos terminado con cifras rojas, no solo en materia de salud, también en materia económica, porque un tema ha llevado al otro, una cuarentena extensa, no solo en Bolivia, sino en gran parte de los países, cierres de fronteras, empresas grandes, medianas y pequeñas, al borde de la quiebra y otras quebradas. ¿Cuál es el panorama que usted observa para este 2021? Que si bien hemos comenzado de alguna manera en una nueva normalidad, todas estas cosas que vemos, que el virus vuelve con mayor frecuencia, que hay que pensar de nuevo en cerrar fronteras, puede volver a hacer retroceder una economía que ya está golpeada. ¿Cómo mira la proyección este año, Jean-Pierre, ahora como el presidente de la Federación de Empresarios? Sí, creo que comparto con muchas personas que hay un mensaje esperanzador, creemos en esta nueva normalidad, pero nos asusta todo lo que está pasando nuevamente en nuestra frontera. La crisis no ha terminado, no es una crisis solo en nuestro país, por eso es que necesitamos medidas innovadoras para poder salir de ella. Muy bien lo decía Cecilia, el año pasado cerramos con números rojos, alrededor de un decrecimiento del 11%. Hoy día estimamos un crecimiento del 4%, que fue la última cifra que publicó el gobierno,
y creemos que las medidas que se han lanzado no son suficientes. Nos ponemos a disposición para trabajar, para subir esa cifra. Tenemos una tasa de desempleo alrededor del 9%. Y lo que pasa es que con el tiempo nos acostumbramos a decir porcentaje, pero no entendemos que detrás de ese porcentaje hay una familia que no puede llegar a fin de mes. Hay un hotel, hay un hostal que no puede llegar a tener turistas en su hotel. ¿Cómo puede llegar a fin de mes para cumplir con sus requisitos y con sus costos laborales? Tenemos un sector de turismo totalmente golpeado, no por Bolivia, sino porque no llegan turistas del extranjero por todas estas medidas de cuarentena. El sector gastronómico, uno de los más golpeados también. Solo por citar algunos ejemplos, yo creo que todas las industrias de todos los tamaños han sido golpeadas. ¿Coincide con este 3.9% de incremento o de crecimiento del PIB boliviano como lo ha proyectado el Banco Mundial recientemente? Sí, son números, siempre hay cifras distintas. El gobierno ha publicado alrededor del 4, muy cercano a lo que ha establecido el Banco Internacional de Desarrollo, pero no es suficiente. Tenemos que tratar de crecer por lo menos en lo que hemos perdido el año pasado. Y es difícil, es un gran reto, porque como decía, la pandemia no ha terminado y tenemos que ser bastante creativos para poder llegar a otros niveles de crecimiento. ¿Cuál es la proyección? ¿En cuánto tiempo Bolivia, Jean-Pierre, usted cree podría estar de alguna manera proyectándose para dejar atrás las cifras, los números rojos? Yo soy un fiel creyente de que el tiempo pasa y no lo recuperamos. Vamos 4 meses de nueva gestión de gobierno, donde ya debimos habernos sentados a trabajar. Día que pasa es día que no aprovechamos para crecer. Los números antes, en las proyecciones, decían que Bolivia iba a tener una pequeña recuperación con números de antes, el 2022-2023. Pero a medida que no tomemos las medidas drásticas que necesita el país en el área económica, esto se va a ir retrasando y lo único que va a causar es mayor pobreza en nuestro país, menor incentivo a las inversiones y una fuga de divisas que puede generar la salida de empresas internacionales que invierten y creen en nuestro país. Jean-Pierre, ¿y por qué el gobierno no se ha sentado a dialogar? ¿Por qué todavía no ha habido este encuentro con el sector empresarial? No quiero hablar mucho de suposiciones, pero puedo creer que hay un enfoque muy importante al tema político. Creo que todavía tenemos unas segundas vueltas en abril, y creo que se ha priorizado el tema político sobre lo económico. Entonces yo creo que es importante que las áreas llamadas a hablar de economía, viceministros, ministerios de economía, nos podamos sentar a trabajar, hacer lo que sabemos hacer, el Ministerio de Economía, dictar las políticas económicas, y nosotros, los empresarios todos, pequeños, medianos y grandes, hacer lo que siempre hemos hecho, trabajar, generar empleo, generar riqueza y distribuirla. Eso es lo que necesitamos hacer hoy para que este país pueda seguir progresando. Ahora que usted comienza a la cabeza de la Federación de Empresarios, ¿va a proponer algún tipo de reunión? Es decir, si uno no lo busca, generalmente cuando uno tiene interés también procura estos encuentros. ¿Lo harán? Por supuesto, muchas de las instituciones que forman parte de la federación han cursado invitaciones al sector público para reunirse. Entiendo que ha habido reuniones con entidades operativas como ser la aduana, el SENASAC. Nosotros vamos a seguir con ese camino, vamos a apoyar a nuestros afiliados en todas las gestiones que ellos vean convenientes, vamos a abrir las puertas de la federación, vamos a disponer las mesas de reunión, de diálogo, de concertación con todos los sectores que se involucran, el sector público, el sector privado y la sociedad en su conjunto, que al final es la que siente beneficiada de los buenos trabajos que hacemos los líderes empresariales y los líderes políticos. Usted habló también al principio, cuando comenzamos este diálogo, Jean-Pierre, de lo importante que va a ser el proceso de vacunación para ir generando cierto clima de estabilidad en el territorio nacional. Hasta el momento, si bien se está haciendo un esfuerzo extraordinario que no se lo puede desmerecer, el nivel de vacunación o la velocidad de vacunación va lento en relación a otros países, ¿no? O sea, vamos muy lentos. Y se había pedido desde el sector empresarial la autorización para poder importar las vacunas. ¿Cómo federación tendrán o tienen una postura respecto a este tema? Porque todavía no se ha conocido oficialmente por parte del sector privado que puedan encarar este camino de la importación de vacunas. Sí, justamente
el tema de importación corresponden del sector privado a las empresas, a las farmacias, a los laboratorios. Vamos a apoyar, he visto varios pronunciamientos del sector privado solicitando que se pueda autorizar. Aquí se trata de salir de la pandemia lo más rápido posible. Nosotros tenemos la obligación como sector privado, como empresarios, como emprendedores, de prestarle el hombro al país. Y si podemos importar a través de los importadores, de los laboratorios, de la farmacia, estén seguros que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Como decía al principio, no podemos pensar en economía si no tenemos la vacunación, la inmunización. Tememos por nuestras familias, tememos salir a la calle, porque vemos este tema de rebrote, vemos una tercera ola que se nos viene, y eso naturalmente afecta el desarrollo empresarial. Entonces, una de los pilares que hemos propuesto en nuestro directorio y una de las promesas de trabajo es trabajar para sentarnos y dialogar para que se facilite la importación desde el sector privado, entendiendo los esfuerzos del sector público, pero nosotros queremos darle el hombro al país. Hasta el momento, y de acuerdo a la experiencia que usted tiene, principalmente en la vida institucional y también en el campo empresarial a nivel familiar, Jean-Pierre, ¿cuál es el principal problema que siempre afrontan los empresarios, gobierno tras gobierno, año tras año, efectivamente, ¿no? Porque a veces se habla mucho de hacer empresa, de invertir, hay mucha gente que tiene ganas. Bolivia, la verdad, que destaca, creo que cada día con algún nuevo emprendimiento que llama la atención. Pero ¿cuál es el principal problema que habría que eliminar para que esto sea una realidad? Y bueno, obviamente el emprendedor no se canse a la mitad de camino. Sí, yo creo, hace unos cuantos años, cuando empezaba Medida Institucional y en un periódico decían, las quejas son las mismas de siempre, y la verdad que esta vez quisiera ser más proactivo. Las ideas sobran en este país, los emprendedores están en la calle. Si bien se habla mucho de mi corta edad, de los 35 años, la verdadera juventud está en la calle haciendo emprendedores, haciendo nuevos sistemas, nuevos software. Queremos trabajar, hay que reducir burocracia, siempre decimos reducción de tasas impositivas, facilitarle al emprendedor que pueda hacer realidad su sueño a través de acceso de crédito. Y no es solo con el sector público, creo que podemos hacer un trabajo del sector privado. Por ejemplo, uno de los afiliados de la Federación de Juventud Empresa, a quien conozco al nuevo presidente que ha asumido, y le manifesté mi disposición de trabajar, de buscar cómo podemos ayudar que esos emprendimientos logren. Y a través de eso, desde el sector privado, de lo que podamos hacer de manera proactiva, trasladarlo al sector público con propuestas técnicas e inmediatas que puedan ser de aplicación rápida y que la gente y los emprendedores lo puedan sentir. Y la burocracia comienza siempre, digo, en lo local, después se extiende a lo departamental y obviamente termina en lo nacional, ¿no? Entonces hay que coordinar con los tres niveles, ¿no? Para que el tema burocracia, para el emprendedor o para la gente que pone un nuevo negocio, que proyecta en este caso, disminuya con el tiempo. Así es, hay un índice que nos mide a todos los países y mucha gente que está en el sector empresarial lo conoce, el Doing Business. Nosotros estamos en el puesto 150, detrás de algunos países africanos. Hay un trabajo por hacer. Yo siempre dije, y lo leía en un blog en internet, la burocracia no es patrimonio del sector público. Nosotros también como sector privado tenemos nuestros problemas de reducción de plazos, de tiempo, de trabajo. Pero hay que trabajarlo, hay que subir. O sea, los números y las estadísticas están ahí para mejorarlas. Y creo que tenemos un gran desafío por delante de nosotros, del sector privado, la predisposición de trabajar por nuestro país. Al final lo que queremos es que nuestras familias, nuestros hijos, nuestra sucesión que viene por detrás de nosotros pueda heredar de nosotros un país donde nos sintamos orgullosos, donde podamos exportar, donde podamos tener formación, donde podamos tener salud. Y eso solo se lo hace con desarrollo y con progreso. Jean-Pierre, y ya para ir finalizando en este sentido, durante estos primeros meses de gobierno se han eliminado algunos decretos que obviamente se proyectaron y se aprobaron el año pasado que beneficiaban al sector empresarial y exportador. ¿Cómo les ha afectado esto y si lo van a proponer también como parte de un diálogo nacional? Sí, obviamente estos cambios en decreto debido a la inestabilidad política, hemos vivido una transición de
en elecciones. Siempre es difícil un país que atraviesa elecciones porque hay distintos cambios de aire. Se hablaba mucho de la biotecnología dentro de uno de los decretos. Creo que es importante retomar los pilares fundamentales del desarrollo: productividad, biotecnología, acceso a crédito, inversión privada, inversión extranjera. Todas estas cosas debemos trabajarlas. Y ahí está el sector privado con todas nuestras instituciones afiliadas, con las problemáticas y las soluciones a estos problemas. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros para poder conocerlo un poco más, que la población lo conozca también. Jean-Pierre, a sus 35 años asume la Federación de Empresarios, después de estar obviamente varios años ligados a la vida institucional. Muchas gracias, Jean-Pierre Antelo, por haber conversado hoy con Que No Me Pierda. Gracias, Cecilia, por la invitación y buenas noches. Muy buenas noches.